El siguiente ponente es Francisco José Serna Lumbreras, jefe de proyectos del Departamento de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, que va a explicar un estudio sobre el cumplimiento del DBHE, requerimientos técnicos de los cerramientos y demanda energética y una aplicación informática. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Felma por haber contado con CENER para la realización de este estudio. Aunque ya llevamos, digamos, una larga trayectoria a través de sus socios y demás. Y agradecer también pues, a todos los ponentes y a los asistentes a esta jornada en estas circunstancias un poco tan extrañas que nos acogen, ¿no? Bien, el objeto del estudio que Felma nos ha encargado ha sido fundamentalmente ver la implicación que tiene la nueva reglamentación, el DBH1, con sus nuevas disposiciones, y relacionarlo con la demanda energética y ver el grado de exigencia comparado con la normativa anterior y, bueno, entrar un poco a fondo de qué es las implicaciones reales en términos de demanda, en términos de transmitancias que tiene esta nueva reglamentación. Hemos intentado ser lo más objetivo posible dentro de este estudio para, bueno, pues para dar unos datos bastante asépticos y los resultados de nuestras simulaciones y de nuestros cálculos, ¿no? Hemos separado este estudio, digamos que consta de 3 partes, en primer lugar bastante diferenciadas. En primer lugar, un análisis del grado de exigencia de la normativa a través del cumplimiento del K límite. La segunda parte ha sido el análisis del grado de exigencia utilizando los valores U límite que también propone el código técnico en su tabla 3.1.1. Y por último, hemos hecho una comparativa de las demandas energéticas cumpliendo la K actual respecto a las demandas energéticas que eran obligatorias, digamos así, en el anterior documento, el 2013, ¿no? Voy a intentar ser muy rápido aquí al principio porque luego quiero dedicar pues, 5 o 10 minutos al final a explicaros las herramientas que hemos desarrollado que van a ayudar mucho a los proyectistas a realizar sus proyectos, ¿no? Para cumplir el código técnico. El procedimiento de la metodología es muy sencilla. Primero establecimos una casuística de los datos. Vemos aquí con una serie de variables, tipologías, estrategias, climas, modelos, porcentajes de huecos, lo vemos ahora después. Hemos aplicado esa variabilidad, esos parámetros, le hemos aplicado la fórmula del K que propone el código técnico que en este nuevo documento. Hemos analizado los casos que son válidos y los que no, los que cumplen y los que no cumplen, y posteriormente hemos elaborado ya unos modelos informáticos y a través del programa Energy Plus lo que hemos realizado ha sido unas simulaciones para obtener la demanda energética en calefacción con todas las variables anteriores, ¿no? Voy a pasar muy rápido en esto porque si no, no da tiempo. 3 supuestos: edificios nuevos, rehabilitación con aislamiento continuo y rehabilitación con aislamiento discontinuo. Hemos hecho esta distinción por el tema de los puentes térmicos, donde influyen muy importantemente en el cálculo de la K y donde en estas 2 distinciones hay una diferencia importante en sus valores, ¿no? Más los que los 6 que plantea el código técnico. Los modelos, hemos utilizado 4 modelos, cada uno con una compacidad aproximada al valor 1, 2, 3 y 4, un poco para ver su variabilidad. Hemos cogido los porcentajes de huecos en edificios nuevos, hemos tomado un 15, un 20 y un 25%. En rehabilitación han sido un poco más limitados, 10, 15, 20%, un poco por la casuística en estos edificios, en los que hay edificios antiguos con menos porcentaje de huecos. Puentes térmicos, hemos cogido los valores de puentes térmicos de acuerdo al documento de apoyo de BH3 de puentes térmicos publicados por el Ministerio de Fomento, incluyendo algún caso más en el caso de la rehabilitación, sobre todo en los de aislamiento discontinuo, ¿no? Y luego, digamos que la variabilidad más grande está en el espesor de aislamiento, reflejada en valores de U,
y la transmitancia de huecos exactamente igual. Explico brevemente cómo hemos hecho esta variabilidad de casos. Veis aquí esta tabla, dentro de la casilla que está rodeada en rojo son los valores límite que ha propuesto el Ministerio. No se puede bajar de ahí, obviamente, luego esa es la parte inferior, y hemos ido progresando proporcionalmente y de una forma un poco coherente con cada una de las zonas climáticas para llegar a unos valores que nosotros, los valores máximos, que creemos que son bastante exigentes, ¿no? Y podéis ver en verde los valores, dónde estarían los valores orientativos de la NEJOE, simplemente para situarnos un poco viendo dónde estamos los valores orientativos, ¿no? Del mismo modo, para la transmitancia de huecos, hemos procedido del mismo modo. La primera columna corresponde a los valores límites de los que no podemos bajar para cada una de las zonas climáticas, y hemos ido incrementando proporcionalmente hasta unas exigencias bastante importantes estos valores, ¿no? Lo mismo, se marcan en verde los valores orientativos que marca el ANEJOE. Bueno, esto nos ha salido pues, del orden de 1.800 casos para cada una de las tipologías, de 5.400 casos, 1.800 casos de edificios nuevos, 1.800 para aislamiento por el exterior y 1.800 casos para aislamiento discontinuo, ¿no? Esto lo hemos plasmado en una serie de gráficas, este tipo de gráficas, en las que hemos hecho una gráfica para cada zona climática y para cada situación, ¿no? Se explica brevemente, cada uno de estos puntos es uno de los casos que se ha analizado, y los que coinciden en su color, cada punto, cada color representa una compacidad. Cada bloque aquí que vemos gris y blanco, un porcentaje de huecos, vemos arriba de 15, 20, 25%, y los valores que estén por encima de su color está implicando que cumple la normativa, y los puntitos que están debajo de la barra de su color son los que no cumplen, ¿no? Estos valores de K, obviamente, como varían en función de las zonas climáticas y en función de la compacidad, pues entonces cada uno de los gráficos tiene diferentes valores, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos, los explico muy rápidamente. Por ejemplo, en este caso, que es la zona B, edificio nuevo, vemos, por ejemplo, aquí que, bueno, por decir algo, el total de los casos que cumple con 15% de huecos es el 85%. Obviamente, cuanto más porcentaje de hueco tengamos, el grado de cumplimiento es menor, es lógico. La transmitancia de los huecos es siempre menor que la transmitancia de los cerramientos opacos. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, que por ejemplo, la compacidad 4, pues en el 25% de hueco, pues ya hay muchos menos casos que cumplen, y sin embargo hay bastantes casos que no cumplen. Es un ejemplo, por ejemplo, de estos que hemos reducido en el informe. En el caso de aislamiento, de rehabilitación con aislamiento continuo, en la que, claro, los puentes térmicos son muy reducidos, vemos que el cumplimiento es prácticamente generalizado. Obviamente los valores, como los valores de K se han elevado, han sido un poco más permisivos para el caso de la rehabilitación. Vemos que en el caso de la rehabilitación, cuando el aislamiento es continuo y se eliminan los puentes térmicos, pues de todas las variabilidades de los 1.800 casos, pues se cumple generalmente en casi todos, ¿no? Y luego, en el caso del aislamiento de la rehabilitación con aislamiento discontinuo, en la que los puentes térmicos ya tienen una gran influencia, pues tenemos casos para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que para las compacidades bajas el cumplimiento es mucho más sencillo. Por ejemplo, en este gráfico que vemos, están por debajo, por ejemplo, los colores azules debajo de su línea azul en su gran mayoría, y sin embargo las compacidades altas están por encima de su barra amarilla también en cierto grado, ¿no? Esto es debido a una serie de circunstancias, sobre todo a la ponderación de los puentes térmicos, donde en compacidades más grandes la influencia es más importante respecto a los otros cerramientos, ¿no? Y por ello no cumplen en esta parte. Obviamente siempre se mantiene la circunstancia de que a más porcentaje de huecos es más complejo cumplir con la normativa. Título de resumen de esta primera parte. Vemos aquí que en relación a los edificios nuevos,
Las zonas climáticas más cálidas, digamos, hay menos casos que cumplen esta parte, y las zonas climáticas frías lo tienen, entre comillas, más fácil, o digamos, mayor número de casos de cumplimiento. En el caso de rehabilitación por aislamiento continuo, en el 95% de los casos se cumplen y las zonas climáticas no tienen influencia, digamos así. Y en el caso de aislamiento discontinuo hay diferentes valores, diferentes circunstancias en los que es difícil sacar conclusiones claras, pero bueno, de los datos se muestran que hay 2, 3 zonas un poco que cumplen menos casos, pero no se pueden sacar conclusiones muy claras, ¿no? Conclusiones las que hemos comentado antes, es que en los edificios nuevos las zonas cálidas, digamos que tienen una exigencia desigual, les cuesta más cumplir según teniendo en cuenta todas las variables que hemos analizado, con toda la casuística que hemos analizado. Por ejemplo, en la zona alfa, solo en el 11% de los casos se cumpliría la normativa, mientras que en las zonas frías el cumplimiento de casos es bastante mayor. En el caso de viviendas rehabilitadas, con los valores, con los casos que hemos analizado, se cumplen en gran parte, en todas las zonas climáticas, por igual, con un gran porcentaje de cumplimiento, ¿no? Y en el caso, como he comentado, de viviendas rehabilitadas, con el aislamiento por el discontinuo, tenemos diferentes conclusiones, digamos que en los edificios más altos y con mayor capacidad se ven de alguna manera perjudicados debido a la mayor influencia, como he comentado antes, de los puentes térmicos, ¿no? El segundo estudio, la segunda parte, digamos, del segundo estudio que hemos analizado ha sido valorar la exigencia de los valores límite para el cumplimiento de la K. Para ello, lo que hemos hecho en este caso ha sido analizar 12 casos para cada una de las zonas climáticas, total 72 casos, en los que hemos variado tanto la compacidad como el porcentaje de huecos, veis ahí la tabla, y hemos introducido en la fórmula pues, los valores de la K límite, ¿no? de la transmitancia límite, de los valores U de transmitancia límite. Los resultados que hemos obtenido los podéis ver aquí, son estos 3 gráficos. En el caso de edificios nuevos, con los valores límite solamente se ha podido cumplir, estamos hablando de los valores límite de los que no se puede bajar, con esos valores límite se ha cumplido la normativa, el K límite se ha cumplido solamente en el caso 10, en el que estamos hablando de compacidad 4 con poco porcentaje de huecos y solamente en las zonas climáticas D y E. En el caso de edificios rehabilitados con aislamiento por el exterior, lo que podemos ver aquí es que hay una zona que hay mayor cumplimiento con los valores límites, pero hay una zona aquí arriba de zonas que no cumplen, sobre todo son zonas climáticas cálidas con compacidades altas, y cumple algún caso en el que el porcentaje de huecos es reducido. Y en el último gráfico lo que vemos es que solamente se cumple con los valores límite en el caso de viviendas individuales, compacidad 1, que es en nuestro caso, y el resto de la casuística no ha llegado a cumplir, ¿no? Hemos repetido el mismo tipo de análisis, pero en este caso con los valores orientativos, en vez de con los valores límite. El proceso de cálculo es el mismo, hemos metido los valores orientativos en la fórmula de K, y los resultados son los siguientes. En el caso de edificios nuevos vemos muy claramente que los valores orientativos en las zonas frías permiten cumplir con la K límite, ¿no? Sin embargo, con los valores orientativos de las zonas cálidas no permite cumplir. Es decir, habría que ser que ser más riguroso, más exigente en estos valores orientativos, que repetimos, son valores orientativos. Habría que ser un poco más riguroso para poder cumplir con la normativa. En el caso de edificios con la rehabilitación, con el aislamiento continuo, los valores orientativos permiten cumplir prácticamente en el 100% de los casos con la normativa. Y en el caso del aislamiento discontinuo,
aunque no es aplicable los valores orientativos, pero bueno, lo hemos querido hacer también, pues lo que podemos ver aquí, perdón un momentín, lo que podemos ver aquí es que se cumplen en los primeros casos, es decir, los de compacidades bajas, y los compacidades altas tienen más complicado el cumplimiento con esos valores orientativos, aunque repito que estos valores orientativos, ya dice el documento, que no deberían ser aplicables a edificios en los que no se ha hecho un buen tratamiento de los puentes térmicos. Bueno, ya he comentado las conclusiones durante la explicación de estos gráficos, ¿no? Y es que en las zonas más frías los valores orientativos se ajustan muy bien, mientras que en las zonas cálidas parece que estos valores orientativos quedan un poco por debajo de lo que deberían ser para que el proyectista tuviera la seguridad, entre comillas, de cumplir con el K, ¿no? En el caso de edificios rehabilitados, estos valores parece que cumplen plenamente y que adoptándolos cumplen que el K es menor que el K límite. Y en el cambio de la rehabilitación, cuando el aislamiento es discontinuo, aunque no se deben aplicar, como he dicho, los valores de la tabla E, pues digamos que serían válidos para los edificios de baja compacidad. El último estudio, la última parte que hemos realizado ha sido establecer y calcular las demandas. Para ello hemos cogido todos los casos anteriores y les hemos incrementado dos variables más, que no están contempladas en el cálculo de la K, que son la orientación y las sombras, ¿no? Hemos tomado dos orientaciones, una norte-sur, este-oeste, y tres tipologías de sombra. Un modelo sin sombras, un modelo con unas sombras más o menos alejadas y un modelo con sombras bastante cercanas al edificio, con las condiciones operacionales del anejo del código técnico y demás variables fijas y parámetros fijos como mandan los cálculos del código técnico. Esto nos ha dado, lo hemos realizado con el programa Energy Plus. Hemos calculado casi 30.000 casos, ¿no? 10.000 casos para cada uno, 9.900 casos para cada uno de las tipologías, de los escenarios, ¿no? Bueno, digamos que esta es la primera, una conclusión importante, los datos que se pueden ver aquí. Es un ejemplo, hemos hecho estas gráficas para todas las zonas climáticas. Hemos tomado, por ejemplo, el caso de la zona C, y en rojo, los puntitos son cada una de las simulaciones que hemos realizado, ya os comento que hemos hecho del orden de 30.000. Cada uno de los puntitos rojos corresponde a uno de los casos. En rojo son los que no cumplen el K y en verde son los que sí cumplen con la normativa. Y a la izquierda, en el eje de la SIS, lo que podemos ver es el valor de la demanda energética en calefacción. Bueno, se puede apreciar aquí en los diferentes casos que tenemos casos con unas demandas bajas de calefacción pero no han cumplido previamente con la K. Por otro lado, tenemos valores que sí que cumplen con la K y presentan demandas más altas que otros valores que no cumplen con la K. Esto no es nada raro, es lógico, porque podemos tener edificios con unos cerramientos un poco no tan exigentes como para cumplir la K, pero con unas disposiciones de orientación y soleamiento que lo que hacen es disminuir en gran medida la demanda energética. Luego salen datos bastante razonables, ¿no? He marcado aquí esta línea en azul porque hay un proyecto que está a exposición pública de modificación o de cambio en el H1, bueno, en general del código técnico, en el que creo que se pretende añadir una disposición que para los edificios con demandas de calefacción y refrigeración de menos de 15 kilovatios no se les aplique el cumplimiento de la K. Por lo que estos puntos de aquí, todos estos edificios en los que tienen demandas muy bajas pero no cumplen la K, no tengan la obligatoriedad de esta manera de cumplirla, ¿no? De pasarla, ¿no? Algo que parece bastante razonable, ¿no? Bueno, pasamos. He comentado un poco ya las conclusiones, lo podéis ver luego en
en las presentaciones. Ahora lo que hemos hecho en términos de comparativos con el 2013, en términos de demanda, esta primera parte es la de edificios nuevos, esta primera presentación. Vemos que en todos los casos, bueno, y sobre todo en las zonas cálidas, las demandas que nos ofrece con las nuevas disposiciones del Código Técnico son muy inferiores a las que exigían el Código Técnico del 2013. Obtenemos demandas bajísimas en las zonas alfa A y B, muy por debajo de las que ofrecía el Código Técnico del 2013, y en el resto de las zonas también se reduce considerablemente. Luego, analizando la exigencia desde el punto de vista no de homogeneidad, sino de exigencia de ahorro de energía, vemos que realmente se consiguen demandas muy inferiores a las que planteaba el Código Técnico, como ha dicho muy bien antes Luis. En el caso de edificios rehabilitados, no tenemos tabla comparativa en el 2013, entonces nos hemos comparado, porque habría que hacerlo con el edificio de referencia y es imposible, es un trabajo imposible para todos los casos hacer edificio de referencia. Nos hemos comparado también con los valores de los edificios nuevos del 2013. Y prácticamente en casi la totalidad de los casos, la demanda de los edificios rehabilitados que cumplen con el Código Técnico 2019 tienen demandas inferiores a las demandas de los edificios nuevos del 2013. Luego también está mostrando una exigencia y una reducción muy importante en consumos de energía, ¿no? De calefacción siempre estoy hablando, ¿no? Sobre todo en zonas cálidas. Bueno, lo mismo que antes, las conclusiones ya os las he comentado sobre la marcha. Y por último, no sé cómo ando de tiempo, os voy a explicar, os voy a mostrar un poco cómo funcionan las aplicaciones que hemos desarrollado y que van a estar colgadas en la página de AFELMA, en un primer instante en opción beta, para que lo podáis testear y podáis probar cómo funciona y decirnos si hay algún error o algo así. Hemos elaborado dos herramientas, una que es para de cálculo de valores orientativos para el cumplimiento del coeficiente K, es un poco una ayuda al ANEJOE, es una ayuda para los arquitectos para diseñar su edificio. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si funciona el enlace. Vale, lo tenemos aquí ya en la página de AFELMA. Bien, es una aplicación muy sencilla, realmente. Está elaborado con los datos que hemos obtenido de la casuística que hemos realizado durante el estudio, y simplemente es cambiar la tipología. Vemos aquí que tenemos edificio nuevo, rehabilitado o con aislamiento continuo, las zonas climáticas, la compacidad y el porcentaje de huecos que hemos analizado durante el estudio, ¿no? Si hacemos un cálculo cualquiera, cambiamos a la zona B, con una compacidad de 3, y con un porcentaje de huecos del 20%, por ejemplo, automáticamente aquí nos salen unos valores orientativos que en el 95% de los casos asegura el cumplimiento de la K, ¿no? Estos valores van cambiando. Obviamente en la tabla de la ANEJOE del Código Técnico no puede abarcar toda la casuística de compacidades y de porcentajes de huecos, cuando estos valores además son muy importantes y son muy preponderantes para el cumplimiento de la K, ¿no? Un porcentaje de huecos muy alto hace más difícil el cumplimiento de la K, y entonces elaborar una sola tabla para todo esto yo creo que era realmente imposible, ¿no? Entonces hemos elaborado esto. Yo creo que ayudará a los arquitectos a tener valores un poco más orientativos, más en función de diferentes casuísticas, y bueno, yo creo que será útil, ¿no? La otra herramienta es un poco más, digamos, más compleja, y es la verificación del Código Técnico, pero hemos intentado también la verificación de la K, hemos intentado también hacerla sencilla y simple para que no sea demasiado complejo utilizarlo. De hecho, vamos a hacer un pequeño y muy rápido cálculo en directo a ver si funciona. Vamos a tomar como ejemplo este edificio de compacidad 3, que es el que hemos utilizado, uno de los que hemos utilizado durante el estudio.
Y lo vamos a introducir en la plantilla de cálculo, ¿no? Vamos aquí, a ver si no tenemos problemas. Vale, bueno, es también bastante sencilla. Consta de 4 pasos: datos generales, la envolvente, las soluciones constructivas y los resultados, ¿no? Simplemente, vamos a ver que me coloque aquí el visor este. Bueno, ahora mismo está en versión beta, hay que cambiar algunas cosas, pero bueno, está operativa, ¿no? Habría que poner los campos sencillos. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado, vamos a poner el edificio que es nuevo. En una zona, por ejemplo, la zona B, pues tiene esa tipología, tiene 5 plantas, altura por planta 3 metros, la superficie de cubierta son 420 metros. Veis que aquí van saliendo ayudas cuando vamos poniéndonos encima de los campos, en el que va a ayudar al usuario a poder complementar esto con mayor facilidad, ¿no? Ya simplemente con esto tendríamos la primera plantilla, en el que además nos saldría el volumen, el área y la compacidad. A ver, 46, no, aquí hay algo que no. Altura por planta 3. Cubierta, superficie de cubierta 6. No, creo que hay algún pequeño fallo por aquí. 5 plantas. Bueno, vamos a seguir para adelante igual. Ponemos la superficie. Hemos puesto 2 tipos de muros porque, bueno, algunos arquitectos dirán, no, es que un edificio tiene mucha tipología de muros. Hemos puesto 2 simplemente si hay gran diferencia en la transmitancia, en el aislamiento. Desde el punto de vista de análisis de la K, la terminación exterior del muro influye muy poco. Entonces, realmente esto se utiliza cuando tenemos 2 muros con unas transmitancias relativamente importantes. Si no podemos asemejar, aunque sea un muro SATE por un lado y el otro muro sea pues un aplacado o lo que sea, podemos utilizar el mismo tipología de muro. Hay que meter los datos. En este caso el muro exterior eran 1290. Aquí no habría nada, no ponemos ningún tipología de muro 2. Los huecos hay que meterlos medidos del plano o de lo que sea, 323 metros. El porcentaje del perímetro de los huecos también se mete a mano, 968. En este caso 0 y 0. No tenemos cerramientos con espacio no habitable. Los hemos metido, aunque sabemos que en el código técnico ahora mismo no afectan para el cálculo de la K, y los hemos puesto, están afectados por un valor beta que en el caso de los cerramientos con espacios no habitables vale 0, pero lo hemos metido por si en un futuro hay cambio de criterio y se da un valor alternativo al valor beta, entonces lo hemos dejado ahí. Ahora mismo no hace ningún cálculo, pero lo hemos metido. Suelo, sí está en contacto con el garaje este edificio, ponemos 420 exactamente igual, y perímetro, a ver, 86. No está en contacto con el terreno, luego no ponemos nada. Le damos a la siguiente pestaña. Esta pestaña es simplemente para asignar los puentes térmicos. Los puentes térmicos van asignados a cada una de las tipologías basadas en el documento de puentes térmicos. Por ejemplo, en este caso, en el desplegable vemos una serie de soluciones constructivas. No están todas, pero digamos que no influye porque las soluciones constructivas son las más importantes. Lo importante es saber, aquí, por ejemplo, saber si tiene continuidad de aislamiento o no. Está relacionado, tienen aquí unos valores que está relacionado con el catálogo de cerramientos del código técnico. Por ejemplo, vamos a poner una doble hoja cerámica con continuidad del aislamiento. En los huecos de fachada, lo que te están diciendo si hay continuidad entre aislamiento y carpintería, una pequeña discontinuidad, una gran discontinuidad. Vamos a poner que hay una gran continuidad entre aislamiento y carpintería.
En el caso de lo demás no nos afecta. En el caso de la cubierta vamos a poner una cubierta plana, como en el caso con continuidad de aislamiento. Y el suelo, el contacto con el exterior, pues un forjado unidireccional con continuidad de aislamiento. Digamos que es un edificio bastante bien aislado y demás. Estas soluciones constructivas están asociadas directamente en los puentes térmicos para que el usuario no tenga que andar, para que en este caso y en esta herramienta el usuario no tenga que andar calculándose cada uno de los puentes térmicos. Están basados en las soluciones constructivas y en los puentes térmicos del código técnico. Y bueno, pues vamos a la hoja de resultados. Y en este caso, bueno, pues vemos que cumple con todo lo que hemos puesto nosotros. La K global es 0,525, la K límite... bueno, no, en el caso original, bueno, en este caso cumple con estos valores que están metiendo, pero vamos a suponer bueno, pues que los vidrios que tenemos no son tan buenos, ¿no? O podríamos decir, bueno, pues que tenemos estos vidrios, en este caso ha salido así, con estos espesores de aislamiento. En esta página el usuario lo único que tiene que poner es el espesor de aislamiento y el lambda del aislamiento en el caso de las fachadas, de los muros, perdón, opacos, y el valor de la U en el caso de los huecos, ¿no? Automáticamente calcula la K límite, la U límite, le asocia un puente térmico que además aparece en pantalla también, calcula el numerador y el denominador de lo que es el valor de K, el valor de K global, y te dice si cumple o no cumple. El usuario en esta página ya puede tantear, ya puede decir, bueno, pues vamos a poner, en vez de 10, 12 centímetros, me parece que con 12 ya cumple, y podríamos estar aquí tanteando, el proyectista ya puede estar tanteando con valores de aislamiento, con valores de lambda, con valores de U para el cumplimiento de esta herramienta. Espero no haberme pasado mucho tiempo, y bueno, espero que sea útil también esta herramienta y que os guste a todos y bueno, se admiten obviamente comentarios de mejora, si falla en alguna cosa, pero bueno, esto es un poco lo que hemos realizado, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por la atención y por haberme aguantado durante media hora.